Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Fernanda Medina Soto, yo soy estudiante del CECAF Facatativá y hoy les voy a hablar acerca de la cría de reinas. Bueno, la cría de reinas es una de las técnicas basadas para poder llevar a cabo una apicultura ordenada, productiva y bien dirigida. Esta permite seleccionar unas especies que le permitan ser renovadas y que tengan unas colmenas muy fuertes. Dentro de lo que quiero explicar, estoy hablando un poquito acerca de este ejemplar que es tan importante. Ya sabemos que si no existe una abeja reina, pues sencillamente no existiría la colmena. Por eso es tan importante y pues morfológicamente es una especie que está desarrollada para poder albergar el esperma de varios zánganos. Sencillamente ella, su función principal es la de poner los huevos y asegurar la continuidad de su especie. Una reina joven puede tener la capacidad de poner hasta 2.500 a 3.000 huevos por día. Esta puesta puede llegar a variar en caso de que cambien sus condiciones climáticas o que llegue a presentarse una enfermedad de esta especie. Existen unos métodos empleados para poder trabajar con la cría de abejas reinas. Y acá voy a mencionar unos tradicionales, otros un poquito más estandarizados y otros con algunas técnicas avanzadas. Este primer método es el método tradicional, en el cual consiste que las larvas muy jóvenes, entre unos 12 y 24 horas, sean transferidas o traslarvadas a una copocelda, dando las condiciones ideales, las cuales debe proveer el apicultor. Las obreras se alimentan y ¿con qué? Con una jalea real, pues la cual permite la calidad de las abejas reinas. El método Doolittle consiste en el trasvase de larvas de menos de un día de nacidas a unas cúpulas que se llaman celdas reales. Estas pueden ser de cera o de plástico. Estas van adheridas a unos listones llamados barras y estas en un bastidor denominado cuadro técnico o cortacúpulas. Este método Doolittle es uno de los métodos que ha empleado otro tipo de técnica llamada el traslarve, que es el paso o transferencia de una larva de una celdilla de un panel a una copa celda artificial en la que se ha colocado una gota de una mezcla de jalea real y agua destilada. Dentro de todos los métodos es uno de los más complejos, entonces pues no todos los apicultores la emplean. Otro método que es muy normal o muy tradicional entre la apicultura se llama el método de orfanización. ¿En qué consiste este método? En hacer sentir a la abeja huérfana para que ella empiece a levantar sus celdas reales y que así pueda el apicultor aprovecharlas. Los pasos para este método son, pues primero se debe elegir una colmena que esté en pleno desarrollo con las crías de todas las edades y que se destaque por sus características ideales de producción. Debe esperarse 10 días y alimentarlas con un jarabe estimulante, que leí que era agua azucarada. Se recortarán las realeras de tal forma que vayan adosadas a un buen trozo de pana y injertar las realeras en un núcleo o una colmena. Después podemos hablar de un método que se llama Miller, que es un método también sencillo para criar cierta cantidad de abejas, el cual consiste en seleccionar las colmenas nuevamente muy fuertes para su desarrollo. Luego se coloca un trozo de la lámina de cera estampada que ocupa un tercio superior del panel. Al séptimo día se saca el bastidor, que ya sabemos que es un trozo de lámina, haciendo cortes que tenga bordes de triángulo. Una vez listo el panel, se introduce la colmena terminadora y finalmente se cortan las realeras y se injertan los núcleos a las colmenas orfanizadas para que se pueda utilizar. Tenemos el método Alley, ¿en qué consiste este método? Este método consiste en que se elige una colmena que se destaque por sus características de producción, se introduce un panel con una lámina de cera estampada a los 3 días de edad, se cepillan las abejas y se extrae. Se cortan unas tiras de 1,5 cm del panel que contengan larvas. Estas tiras se atarán a listones con hilo de plástico para que después puedan ser montados en uno o en varios cuadros. Los bastidores o los listones
Se introducen en una colmena terminadora que llevará una semana huérfana. Así las abejas pues, terminadoras huérfanas encontrarán los listones de las larvas jóvenes, alojadas en las celdas ensanchadas y con un espacio entre ellas para poder trabajar. Y entonces esto sería todo en cuanto a los métodos de cría de abejas bellas. Muchísimas gracias.